¿Y cómo se te ocurrió esto? La verdad no sé cómo se me ocurrió, no sé si hubo un sí, momento en que dije vino, pero tenía ganas de armar un espacio donde se pudiera dialogar con una cierta pluralidad de voces, siempre teniendo en cuenta de que no sea solamente un espacio para gente ya consolidada, sino para más jóvenes de aparecer también mechados entre los demás. Buenísimo. Sí. Así que bueno, esa fue la idea. Lo charlé con él, que él estudia cine, y bueno, y fuimos armándolo. Claro. ¿Estamos? Ya estamos. Quisiera arrancar preguntándote, ¿dónde solés leer vos? ¿Tenés un ámbito específico en el que te guste leer? Bueno, acá en este precioso lugar con tu biblioteca, o algún momento en el que decís, bueno, leo, no sé, viajando. Sí, leo bastante en los viajes, en subte, colectivo, me encanta leer en esos lugares, en bares, acá mucho, estoy mucho en mi casa, trabajo mucho en mi casa. Y después sobre todo en los viajes, me gusta leer mucho también en la playa, en el avión. Pero no tengo tanto. Te diría que me gusta mucho leer en situación de movilidad, en una situación de transporte. ¿No? Me encanta ocupar esos tiempos muertos de un viaje sumergido en una lectura, eso me encanta. Vos sabés que a mí me interesa mucho el tema de lo no dicho y cómo reconstruir todo eso, ese enorme espacio de lo que no se dice a partir de lo que sí hay en el texto o en el mensaje. Me imagino que a vos, como profesor de Historia y Filosofía Antigua, y sobre todo en lo referido a los presocráticos, haces un trabajo muy grande para reconstruir el sentido en un discurso que está tan fragmentado y que a la vez es tan breve y distante en el tiempo. De hecho, Heidegger, que recupera los presocráticos, dice que lo más importante de un pensador pasa por lo no dicho, ¿no? Y uno, al interpretar, tiene que tratar de reconstruir eso no dicho. Y es un punto en donde quizá la filosofía se toca con la poesía, ¿no? Porque es un trabajo con la alusión, con lo no dicho. Y de hecho los presocráticos, y eso es lo que me fascinó de ellos, son poetas filósofos. O sea, claro, es una época en donde no hay distinción entre poesía y filosofía, ¿no? Ahora bien, sé que vos en un momento dijiste que lo lindo del poema es que, en una entrevista que te hacen, es que no hay que buscarle algo tan molesto como un sentido. La reconstrucción de lo no dicho en el poema, si no es con el sentido, ¿con qué crees que tiene más que ver? Digamos, como te decía, en la fase de los presocráticos hay como muchas lagunas en el texto, y esas lagunas tienen una potencia poética que termina poetizando la filosofía, digamos, como que por eso a mí lo que me interesa no es tanto la filosofía antigua, sino las conexiones entre la filosofía antigua y la filosofía moderna y contemporánea. Y dentro de la filosofía contemporánea me interesan reapropiaciones como la de Nietzsche, Heidegger, que justamente se dan cuenta que en los griegos, en los filósofos griegos, y sobre todo en los presocráticos, e inclusive Platón, hay como una poetización de la filosofía, que es hacia donde va también en parte la filosofía contemporánea en su tradición post-nietzscheana, ¿no? O sea, una idea de ligar a la filosofía más con el arte, y dentro del arte, digamos, con la poesía, que con la ciencia o con la matemática, como en la época de la filosofía moderna. Entonces, yo no tengo una posición cerrada. Sí, podríamos decir que hay una línea en filosofía donde es fundamental lo sistemático, y te diría la tiranía del sentido, y una, podríamos decir, una racionalidad matemático-deductiva. Pero después tenés toda otra línea en donde la filosofía está más cerca de la literatura, está más cerca del arte que de esa racionalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo pensarías esa suerte de dicotomía o de discusión que hay en la literatura actual entre quienes postulan un abordaje, llevémoslo a la poesía, un abordaje de la lectura poética con tintes académicos, y aquellos que lo denostan a partir de considerar que tiene más que ver con lo sensible, que tiene más que ver con esa frescura, con ese primer acceso de sorpresa y de virginidad frente al texto, que
que no sería tal con una lectura tan académica. Hay que salir de esa dicotomía hoy, digamos, académicos, antiacadémicos. Quiero decir, hoy me parece que la cuestión está más mixturada. Yo siempre me manejé con un pie adentro y un pie afuera, también tratando de llevar esa frescura del afuera y esa, podríamos decir, sí, esa soltura, esas interferencias del afuera hacia el adentro, digamos, de mi trabajo académico. Me parece que hay como un tráfico de influencias muy interesante entre la academia y el afuera de la academia. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo, ni tampoco creo que el ensayo per se sea mejor que... a mí me interesa la escritura. Si hay escritura en un paper, si hay escritura en un ensayo, fantástico. Ahora bien, ¿qué fue primero en vos? Mira, no, lo primero fue la poesía. Mi padre era escritor, se dedicaba al periodismo cultural, había trabajado en los suplementos de grandes revistas del pasado, tipo Primera Plana, La Opinión, esas revistas que dirigía Timerman, después la primera etapa de Página 12. O sea que por el lado de mi viejo hay toda una línea de influencia literaria muy fuerte. Él era también bastante lector de poesía, tenía muchos amigos poetas. De hecho, la primera reseña de Ricardo Celarayán, de un libro que a mí me marcó, que se llama La obsesión del espacio, fue hecha por él. Quiero decir, por el lado de mi viejo viene la influencia literaria. Yo empiezo escribiendo poesía tipo a los 15, empiezo haciendo una poesía como muy conceptual, con palabras que hoy yo detesto de leer en la poesía, tipo la palabra ser. Te diría que de los 15 a los 23, 24 años o más, o 25 años, produje, digamos, 3 textos que tenían, digamos, formato libro, que después de un tiempo me parecieron completamente impersonales. Así, ahí es como que tuvo un quiebre. Es algo que yo hablaba también con mi viejo, que murió cuando yo tenía 25. Y como que había algo que él me marcaba, que era... Esto es muy... Son lindas palabras, digamos. La articulación de ellas está muy bien, pero ¿dónde está tu voz? ¿No? ¿Dónde estás vos? O sea, como que es una poesía conceptual, declamativa, te diría una poesía bastante filosófica, pero ¿dónde estás vos? Y cuando me cruzo con la actual pareja de mi madre, me da un texto de Pascal que se llama La apuesta, me da un diálogo de Platón, y ahí me acuerdo la sensación fue que genial que existiera una carrera donde todo pasara por leer este tipo de textos, ¿no? O sea, una carrera que consistiera en leer este material, ¿no? Y ahí es como que digo, quiero estudiar esto, y también encuentro el registro que desde la poesía no estaba funcionando, digamos. O sea, digo, esto que yo quería hacer es más filosofía, no es poesía. Entonces ahí empiezo a trabajar en el registro filosófico y se libera la poesía y empieza a aparecer mi voz, empieza a aparecer otra cosa. Pero esa cosa empieza a aparecer recién con este libro que se llama El río ebrio, que lo escribí 5 años después de la muerte de mi viejo, y ahí siento que aparece un tono que es mío. Porque uno cuando empieza a escribir es como que quiere escribir como se debe escribir. Después vas siendo el poeta que podés ser. Y en el fondo ahí está lo más interesante, porque terminás siendo el poeta que querés ser o que tratás de ser. Entonces es un camino que empieza, en mi caso por lo pronto, empieza con una escritura completamente impersonal. Termino encontrando, a mi modo de ver, una voz, y después tratar de encontrar ese punto impersonal en donde mi experiencia se universaliza. Quiero decir, mi experiencia, o sea, vos te podés reconocer en este libro que habla sobre la muerte del padre de un poeta que es escritor, que es alcohólico. Quiero decir, ¿en qué medida vos podés empatizar con eso? Compadecerte. Bueno, ahí está el trabajo también de, bueno, yo no escribo a partir del mero desahogo. O sea, pasaron 5 años de esa muerte y empieza a aparecer o a fluir una escritura en relación a eso que pasó por un proceso de distanciamiento. Bueno, hablábamos un poco de tus primeras lecturas, mencionaste algunas cosas. En esas lecturas todavía ingenuas de principio de tu vida o en tu adolescencia,
a quiénes querés mencionar y ya después sí autores o textos de esos autores que sientas como influencias cabales o como puntos de inflexión en tu ojo ya Claro. Literario. Es difícil reconstruir la formación, ¿no?, literaria, o en ese caso poética, pero digamos, las primeras influencias, tipo la poesía de Borges, la antología de la poesía surrealista, Vallejo, Los Heranos Negros, Trilce, y también copiar los adjetivos, ¿viste? Escribir, tratar de escribir tipo la unánime noche, ¿viste? Esos adjetivos que son o borgianos o de Vallejo o de, no sé, me gustaba mucho René Char, me gustaba mucho Tzara, o sea, me interesaba mucho la sintaxis, toda la construcción terminológica propia de cada uno de esos poetas, o sea, esos eran como textos, los que recuerdo como textos Girondo, y después ya empieza un canon que también tenía que ver mucho con mi viejo, los que ya empiezan a perforar todo eso, y en donde yo me empiezo a hallar más con Leonidas Lamborghini, con todos los trabajos de Leónidas que van por como el qué, en unos trabajos que aparecen, no me acuerdo, partitas, con esa cuestión como obsesiva y circular que tiene a veces Lamborghini, con esa poética de la voz. Después, La obsesión del espacio, ese libro de Celarayán, que digamos, mi viejo cuando yo tenía 15 años y empecé a escribir poesía, me decía, tenés que leer esto, y yo no entendía nada, y después ya cuando fui más grande, es un libro que todavía hoy lo tengo como dentro de los 3 libros canónicos que me marcaron. Westphalen es un autor que me encantó, todavía hoy, bajo el signo de las zarzas, creo que no me acuerdo cómo se llama, puede ser que ahora la pifi con los títulos, Ricardo Carreira, pero después se produce como un cambio, ¿no? O sea, es como que hoy y hace muchos años me interesan, digamos, como una poesía de la imagen, y digamos, mi sueño es lograr la poesía más fotográfica posible, ¿entendés? Entonces ya no estoy tampoco tan atravesado por esa poética de la voz, y me siento que me estoy corriendo como a una línea más ligada a una poética de la imagen, ¿no? Mencionás la fotografía ahora, mencionaste el cine. Cuando uno va desandando el intertexto que propones como poeta, podemos decir que encontramos una interrelación en las artes. Y sí, porque fíjate, digamos, en lo que es mi itinerario, yo quería hacer cine, ahí a través de esos encuentros maravillosos que te da la vida, termino volanteando hacia la filosofía. Antes de hacer cine escribía poesía, me meto en la filosofía y me doy cuenta de que lo conceptual conviene ponerlo del lado de la filosofía y seguir por el lado de la poesía tratando de encontrar una voz, y por el camino de la poesía desemboco en una cuestión ligada a la imagen que se vuelve a vincular con lo cinematográfico y lo fotográfico, digamos. Y lo cinematográfico es porque hay algo en el cine, en los directores que más me gustan, ese residuo de imágenes que queda en el inconsciente óptico, ¿no? Como diría Benjamin, el inconsciente óptico que te dejan esos directores, así como ese inconsciente, podríamos decir, también poético que te dejan algunos autores. Entonces, en un punto, creo que en lo que estoy tratando de escribir, por lo pronto en los últimos, que son Ronia y El sueño de ellas, hay como una especie de intento de recuperar todas esas artes, ¿no? Antes de entrar en tu obra poética, me gustaría charlar un poco de Anaximandro y la tragedia, la proyección de su filosofía en la Antígona de Sófocles. Bueno, hay una vinculación entre lo filosófico y todo ese aspecto jurídico-moral que abre y lo literario. A mí me interesó y me persiguió durante toda la carrera es el misterio que encierran esos 4 renglones. De Anaximandro solamente sobrevivieron 4 renglones,
y cómo en esos 4 renglones yo sentía que estaba en germen el conflicto trágico, digamos. Entonces, el trabajo fue un poco ver cómo la filosofía, quizá en 4 renglones, en los 4 renglones que sobrevivieron de un presocrático, anticipaba en germen algo que después se va a explayar poéticamente en la tragedia, en la poesía trágica, porque es un género poético. De ese libro te diría eso, ¿no? Ya un intento por encontrar un tráfico de influencias entre filosofía y poesía. Ujú. Pero es un tema que me fascina, o sea, todavía hoy, o sea, es algo que me gustaría retomar, ¿no? En 2005 publicás El río Ebrio. ¿Cómo, no hablando directamente del libro, sino de la experiencia de publicación de tu primer libro de poesía, cómo fue eso? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo lo viviste? Este libro fue el único que te diría escribí inspirado, digamos, ¿no? Yo leo una anécdota de unos rusos, un ejército ruso, unos soldados rusos que estaban tan borrachos a la hora de pelear que se ahogaron en un río, ¿sí? De tan borrachos que estaban, y ese río se lo llamó en ruso el río Ebrio, ¿no? O sea, yo leo esa anécdota y a partir de la lectura de esa anécdota empieza como a brotar a manera de río este libro. Después hubo un trabajo casi arquitectónico de empezar a pulirlo, de despersonalizarlo, porque justamente lo que yo no quería es que sea un libro sobre la muerte de el padre de... Vos sabés que esto que decís me resulta muy interesante porque vos trabajás muy bien el tema de la reiteración a través de pequeñas variaciones en los poemas. ¿Ese aspecto formal fue a posteriori, fue trabajado después o nace en este primer río? No, nace acá con los reenvíos, la reiteración, la repetición. Yo creo que eso es algo que tiene que ver con, que viene de la filosofía, y que es muy propio del registro filosófico. El registro filosófico es como que todo el tiempo vuelve sobre lo mismo, es obsesivo, es repetitivo. Con solo leer a Heidegger te das cuenta la cantidad de veces que repite las cosas, ¿no? Y después es algo que se vuelve como un poco un leitmotiv de mi forma de escribir, digamos, hay como todo el tiempo un sistema de reenvíos. Después ya en los 2 últimos no tanto, ¿no? En Ronia y en El sueño de ella. El río Ebrio fue eso, fue el encuentro de un tono en donde yo me hallo acá, o sea, yo hallo mi tono con un libro sobre la muerte de mi viejo, que era escritor, con lo cual hay todo un tema que también es interesante hasta, digamos, psicoanalíticamente para mí, ¿no? Sí, podemos decir que de alguna forma la clausura simbólica de la muerte de tu papá te inaugura como autor de poesía. Y de hecho, mi primer libro lo publico a los 32 años, que para la precocidad Poética actual, donde la gente muchas veces primero publica y después escribe, más todo lo que aportó la cultura web y la escritura automática, sin corrección, etc., es rarísimo. No estoy reivindicando, no me estoy haciendo el héroe. O sea, a mí la publicación me llevó, o sea, llegar a ese tono, mal o bien, me llevó mucho tiempo y fue recién a los 32 años cuando también lo presento al Fondo de Cultura y sale, y así empiezan a salir también los libros, buscando formas como de financiación a través de Fondo de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, etc. ¿Sabes qué? Pensaba en esto esto que comentás del título, ¿no? El río Ebrio. Y la ebriedad del río que vos propones en el texto es justamente que no es un río que deviene permanentemente en otra cosa, sino que es un río, como decíamos antes, que vuelve para decir otra cosa. Claro. Es como que en eso está su ebriedad. Da meandros permanentes hacia atrás y hacia adelante. Exacto. Un año después publicás El sueño de las puertas. Bueno, está el tema del río y acá laburás lo onírico. Aparece esto de estas 2 vías, estas 2 puertas entre la puerta de marfil y la puerta de cuerno y el epígrafe de la Odisea, donde Penélope le habla a Ulises. Es un pasaje de la Odisea de Homero que está en espejo con la Eneida, donde se habla de las 2 famosas puertas del sueño, la de cuerno y la de marfil.
y es un libro en donde una puerta reenvía a la otra, y sí, es un trabajo con lo onírico desde un punto de vista más lírico, pero lo onírico después vuelve en el último libro, como que hay algo en donde yo soy una persona, es paradójico, que no retiene casi sus sueños, pero a la que le fascina algo del registro onírico. Pero no tipo te voy a contar el sueño, porque no se trata de eso. No, claramente. De hecho no son sueños, claro. digamos, son como los torrentes de imágenes que entran por una puerta y por otra y cómo se reenvían esas imágenes de una puerta a la otra, ¿no? Que hay algo que todavía persiste de esa poética en mí que tiene que ver con el trabajo más arquitectónico, con algo de la imagen. Ya no tan, te diría, ya no tan desde un ángulo lírico, sino desde un ángulo más fotográfico. Me parece que están dadas todas las condiciones del sueño, ¿no? Es como metonímico, está condensado, hay desplazamiento, sí. No hay un sujeto... Es todo lo contrario del último. Si en el último hay 3 voces que hablan desde un yo, digamos, desde una primera persona, y hay quizá un narrador omnisciente se mecha una tercera... que se mecha. En este hay una cuestión más, te diría, omnisciente, ¿no? Sí, es cierto, eso no lo había pensado. Bueno, en este mismo devenir, ¿no?, que vamos viendo del río y del sueño, llegamos en el 2009 a Mudanza. En Mudanza hay un laburo con el soliloquio, con el pensamiento interno, con la voz autodirigida, con lo mutable. En el caso de Mudanza, digamos, está esta idea platónica de que el pensamiento es un diálogo interior del alma consigo misma, la idea de Hölderlin de que somos un diálogo, que es una idea obviamente que después recupera Heidegger, que también está como epígrafe. Está como epígrafe. Entonces, como que es una mezcla de Hölderlin, Platón, esa idea del diálogo interior, de un chico neurótico obsesivo, digamos, mechado con lecturas del Tao, o sea, todo eso como disfrazado, obviamente, porque estamos hablando de elementos que se repiten constantemente, la cama cucheta, un ventilador, o sea, creo que ahí trabajo con 4 o 5 elementos y en un cuarto, y bueno, sobre esos elementos se van anudando todas estas cuestiones filosóficas veladas, si querés, pero que no... Me parece que el camino, el trabajo del lector acá es el inverso al libro anterior, donde pasábamos de lo más elevado a lo más personal. Acá usas un registro mucho más directo, total, mucho más, con un escenario mucho más habitual, y en el que el lector encuentra todos estos temas. Por eso hablaba primero del río, después lo onírico, quizás hasta el tema del cambio, el tema de la mutabilidad de las cosas. Es un trabajo sobre 4 o 5 elementos de un preadolescente en un cuarto. Y cómo él procesa justamente a la manera de un diálogo interior consigo mismo todos esos movimientos de mudanzas, podríamos decir, afectivas y espaciales que lo atraviesan, ¿no? Entonces que hoy que se discute, bueno, si hay una estética dominante o si no la hay, y un poco el lugar que tiene el tema de la autoficción, el confesionismo ficcional, etcétera, el trabajo que se saca, si bien vos mismo decís que es personal y que tiene mucho de tu novela familiar, está trabajado de un modo poético, absolutamente poético, o sea, es tuyo como podría ser de tantos otros. En ese sentido, que es un libro precioso, ¿qué repercusión tuvo, qué recepción tuvo este libro? No, tuvo la recepción que tienen a veces los libros dentro de esa tribu minúscula que es la poesía, ¿no? O sea, tuvo lecturas de los poetas que a mí me interesaban, pero básicamente a veces, como es el mundo de la poesía, a veces el mundo de la poesía es un mundo de conversación entre poetas, ¿no? O sea, y también de la gente que entra a ese registro, que en mi caso, al escribir como novelitas poéticas, a mí me gusta llamarlas como novelitas poéticas porque siempre tienen como una especie de historia y no son libros que implican rejuntes de poemas a la manera de una antología, sino como
tienen un eje conceptual y siguen un curso y giran sobre eso. Eso hace que pueda entrar a veces gente que no viene de la poesía. Entonces también Rompe tuve... un poco lo endogámico Exacto. del ámbito. Tuve lecturas de gente que me decía, qué bueno, pude leer un libro y yo que generalmente no leo nunca nada de poesía. En este mismo sentido, bueno, casi 4 años después, llegás con Roña y con un epígrafe acá que cambia lo que venías, las propuestas que venías haciendo, y es de Migré, Sí. de Alberto Migré. De Alberto Con lo Migré. cual, bueno, otra vez el tema de que sí, que no, que está dentro de lo literario, Claro, que no, claro. y etcétera. ¿Cómo es un poco esto? ¿Cómo llegás a Roña Claro. con esto? Para mí es como una telenovela poética. Uh-huh. Esa es mi definición del libro, la definición que tengo para mí. Es como una telenovela poética, con un sujeto que gira en torno a estos episodios casi fotográficos que todo el tiempo te dejan con la sensación de fuera de marco. O sea, como con la sensación de que falta un renglón, a esta foto Le falta algo. le falta algo, ¿no? Y en este sentido fue también incorporar una dimensión más popular, digamos, desde el hecho de elegir un epígrafe de Alberto Migré, ¿no? El padre de la telenovela argentina, Rolando Rivas. Claro. Entonces, fíjate como de una cultura libresca del segundo libro, si querés, donde podía haber una cita de Homero y de Virgilio, o el Sí. Mudanza, donde hay un Helderling o Platón. Pasamos a Alberto Migré, y es algo que también tiene que ver con mi forma de pasar todo el tiempo entre lo oculto y lo popular, lo barroco y lo objetivo. Es un juego que me encanta, que me encanta. Esos saltos me fascinan. Y un estilo, podríamos decir, más despojado, que trata de podar y podar y podar y podar hasta encontrar la palabra que va, ¿no? La palabra que va, no la palabra que suena lindo, la palabra que debería ir poéticamente hablando, porque es como que yo detesto lo forzadamente poético, lo que tiene que ser poético porque tiene que tener cierto grado, cierto tipo de adjetivación, no sé. Hablábamos en una de las charlas con Florencia de Felipe, con uno de sus libros, Las malas elecciones, y yo lo que le decía es que su trabajo era un arte del despojo, pero que el despojo implica necesariamente una enorme precisión, justamente por esto, o sea, porque es la palabra exacta. Claro. Bueno, y finalmente llegamos al último libro, El sueño de ellas. Este se publicó por Bajo la Luna en 2014. El sueño de ellas implicó un trabajo casi de investigación, de recopilación de sueños de mujeres. Eso te ubicó en otro tipo de laburo, sí, me parece. Sí, porque Mudanza y Roña es como que giran en torno a mi experiencia, si querés. Pero hubo como una especie de vacío, de cansancio, y empecé como a no trabajar desde mí, desde el interior hacia afuera, anotando cosas que pasaban o que me atravesaban, sino que empecé como a registrar, no necesariamente sueños, anécdotas que me contaban mujeres que podían ser mi vieja, mi hermana, una exnovia, amiga, quiero decir, eran, podríamos decir, textos orales, ¿no? Que venían de una figura femenina. Y después se me ocurrió la idea de eso, de una especie de reading made poético, en donde yo intervengo una textualidad ajena, intervengo textos de otro. Y en esa intervención lo que empezó a aparecer son el trabajo ya con personajes, digamos, es decir, esto me interesa que lo diga una voz, esto me interesa que lo diga otra voz y esto otra voz. Y ahí aparece el libro, ¿no? El libro es el sueño de ellas, de esos tres personajes, y de una especie de narrador omnisciente que las mira dormir, que las escruta en su sueño, ¿no? Que las espía soñando, ¿no?
sería una estupidez preguntarte cuánto hay de vos en estas mujeres, claramente. Pero sí preguntarte si entrometerte en el texto del otro, Sí. lo hiciste con absoluta amplitud o con ganas de que permanezcan cosas No, intocables. hay como núcleos que podríamos decir que son núcleos duros del relato en el cual yo me basé, o la textualidad oral en la que yo me basé, pero después hay como una intervención sobre eso que implicó el punto de despersonalización, justamente, de despersonalizar ese relato, que en ese caso no es mío, sino que es de otro. Yo lo quiero despersonalizar para personalizarlo, ¿sí? Y incluirlo dentro de una arquitectura de 3 voces, que son las que finalmente decantaron en el libro, ¿no? Fíjate, es un trabajo donde es muy importante para mí el laburo con la imagen, pero que su fuente es justamente la escucha de la voz ajena. Acá apareció Orlando, vení, salí. Aunándolo un poco con esto otro que decías de lo narrativo en tus poemas, ¿no? De eso de contar de alguna forma una historia, y el ejercicio del lector, que hablábamos en Ronia, en Mudanza, el ejercicio del lector acá, de recuperación de la trama, es más fuerte, si querés, porque aparece otra vez lo fragmentario. Claro. Y me parece que podría compararse con esta posición de la novela que propone Rob Grillet, de la Nouveau Roman, de la nueva novela, etcétera, sí, que no debería haber una trama fija, sino más bien algo fragmentario que después lo recupere el lector. Si esto hubiera sido una novela, sí, hubiera sido ese estilo de novela. Sí, total. Hoy mi trabajo poético es un trabajo, digamos, de novela estallada, digamos, ¿no? Volviste al origen presocrático. Volví al origen, claro, hay algo de lo fragmentario. Fíjate, con la conversación con vos fue casi psicoanalítica, porque en el relato fui descubriendo cosas, son cosas en las que uno nunca piensa, ¿no? Claro. Uno no se pone a pensar en el recorrido te lo dispara la pregunta, y sí, fíjate que creo que en la conversación salieron un montón de cuestiones que aparecieron en el origen y que se vinculan. ¿Cuál es tu opinión respecto a la literatura actual? ¿Crees que hay lugar para diversas estéticas? ¿Crees que hay una estética dominante? ¿Crees que los diversos dispositivos de distribución y de facilidad de acceso a publicar y a darse a conocer por redes sociales, etcétera, de algún modo hicieron implosionar eso que concebíamos como literatura o el ambiente literario o lo literario? Digamos, tenés líneas realistas, tenés líneas, digamos, de escritura realista, ya sea en narrativa, poesía, tenés líneas más ligadas a lo que podríamos llamar la cultura web. Esa variedad también la facilitó la web, digamos, la posibilidad de saltar, podríamos decir, el circuito de las editoriales, quiero decir, ese circuito que para mí es sumamente importante también, que opera como filtro. Eso es bueno lo que decís en cuanto a si sigue habiendo filtros o ya no, y si es bueno o malo que eso suceda. A mí me parece que es interesante el trabajo del editor, cuando el editor se toma el trabajo, como a mí me ha pasado, de intervenir sobre el texto, ¿no? O sea, en donde se da un aprendizaje entre los dos, es decir, donde el editor dice, mirá, a mí me parece esto, el libro lo publicamos como vos querés, pero a mí me parece esto, y uno lo escucha y de golpe aprendés. En mi caso fue sumamente positivo, pero me parece que es interesante el hecho de hacer testear tu texto con un otro. Justamente el editor, el arte del editor o la escritura del editor es su catálogo, ¿no? O sea, el catálogo es su escritura. Habla a través de su catálogo. Habla a través de su catálogo. Y ese catálogo él lo logró porque tiene un criterio estético que a vos te interesa. Entonces vos querés publicar en ese editorial porque, bueno, entonces ya de alguna manera te sometés a ese criterio en el buen sentido. Y ahí es donde me parece que se da un aprendizaje interesante. Se podría hacer una analogía un poco tirada de los pelos, pero hay, a partir de las lecturas, de esto de ir y leer tu obra, hay un revival, un retorno de
un retorno pop, quizás, de esto de ponerle el cuerpo Sí. a la literatura, que por ahí podíamos haber visto en los 80 con, no sé, con Berlónger o en Brasil con Glauco Matoso Sí. y el desmadre y todo eso. Yo creo que sí, con el auge de los ciclos. Mira, nosotros con dos amigos íntimos, escritores los dos, Hernán Lucas y Esteban Vieda, hicimos un ciclo que llamó Humber o Humbert durante 5 años. Y la idea fue esa, vamos a hacer un ciclo donde le pongamos cuerpo también, cuerpo a la escritura. Y qué era ponerle cuerpo también, que las Humbert se hacían los viernes a las 12 de la noche y terminaban en fiesta. Entonces Claro. terminaba siendo una fiesta literaria, digamos, donde a su vez era un lugar de encuentro, donde nos encontrábamos todos los que en esa época estábamos tratando de escribir bajo diferentes líneas, invitábamos a narradores y poetas, y me encanta porque ahora hay bastante eso. En esa época también había, obviamente, pero el concepto, digamos, de fiesta literaria, en donde está la intervención del cuerpo también, es una cosa, una idea como más performática de la escritura, hoy en día la encontrás cada vez más y es fantástico. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? Me habías comentado que estás dirigiendo. Estamos terminando los libros de una colección de filosofía que dirijo que se llama La Revuelta Filosófica, que va a salir por Editorial Galerna. Los primeros títulos van a ser de filósofos, esa es la idea de la colección, que implican no solo una rebelión o una revuelta respecto de las formas habituales de entender la realidad, sino que también se trata de trabajar al mismo tiempo autores que implican una rebelión dentro de la tradición misma. O sea, que a partir de ellos se empieza a escribir o se intenta escribir de otra manera la filosofía. Entonces, Epicuro, Nietzsche, son los 2 primeros volúmenes, el tercero es Escoto Eriúgena, un filósofo medieval, y el cuarto es Derrida. Fíjate, no se trata de marginales, porque Nietzsche hoy es un autor totalmente canonizado, academizado, hay 7.500 tesis doctorales en el mundo sobre Nietzsche, y hay papers sobre Nietzsche que con doble referato, o sea, digamos, estamos hablando de autores que ya pueden ser parte del canon, célebres en el canon, y sin embargo implican una rebelión respecto de cómo se venía llevando la filosofía hasta ese entonces, hasta la aparición de ellos. Para ir cerrando esta charla, nosotros damos en llamar a este ciclo Bestiario, un poco el homenaje obvio, ¿no?, a Cortázar y a tantos otros bestiarios que hubo entre los autores en la literatura. Siempre para cerrar le preguntamos a los autores entrevistados qué opinan de ese nombre, si se sienten parte de un catálogo de pequeños monstruos o de un bestiario de estas características. Sabes que no me hallo tanto en la idea de bestiario. No, tampoco nunca fui muy cortasariano, entonces quizá no me pasa eso, que quizá lo asocio. Sí me acuerdo cuentos hermosos de bestiario y de las armas secretas, y me gusta mucho el Cortázar cuentista, no el novelista, pero no sé, nunca me conecté tanto con eso, con esa mitología, por eso no me hallo tanto en la idea de bestiario. Con total libertad, ¿te gustaría leernos algo de tus poemas, algún poema, lo que gustes? Bueno, leo un poquito de Ronia. Quería saber cuál era tu pena, mi pena es mía y no tengo por qué compartirla con vos. Yo insistía, la quería conocer, porque cuando te llamaba hacías esfuerzos para disimular tu voz quebrada. Una mañana me despertaste con el desayuno preparado, nunca te habías esmerado tanto, frutas de todos los colores, pero apenas levantaste la vista del plato, te diste cuenta de que todo lo que tocábamos tomaba la textura de tus labios ajados y de las uvas verdes que dejabas al costado. Tus 2 gatos corrían por la casa,
te tildabas, mirándolos trepar. Por la ventana enrejada yo sentía la fuerza de tu pena crecer. Y leo uno del Sueño de ellas. Leo uno de Noé. Noé adora jugar con el humo, largarlo de a poco por la boca, estirando el labio inferior para aspirarlo por la nariz. De reojo las moscas se frotan, las patitas en el frasco de mermelada, y las abejas terminan ahogándose en la coca. Noé se acomoda el flequillo, con el ceño fruncido me mira desde abajo, y sostiene como en las telenovelas, frases difíciles de olvidar. Exige a ver qué te doy, no dejes que arruine esto. No escribe de manera compulsiva, para que le duela menos la única imagen que conserva de su padre, de niña, bailando Queen para él. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo por esta grata charla y bueno, espero que Bueno, siga ameno. gracias por tomarte el trabajo. No.